todo y volvemos. Muchas Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Empezamos. Bueno, pues esta es la última charla de el primer día del cuarto encuentro de bibliotecas comunitarias y populares que impulsa la red de bibliotecas de Iberoamérica. Y entonces tenemos aquí a Silvana Ojeda y a Omaira Romero, que nos van a hablar de dos temáticas muy importantes sobre las bibliotecas rebeldes. Hablábamos un poquito de que tener una biblioteca en estos días es un símbolo de resistencia, un símbolo de rebeldía contra muchas cosas. En algunas ponencias hemos estado viendo que se habla incluso pues contra el consumismo, contra esta era de la digitalización, ¿no? O sea, es resistencia contra todos estos movimientos y es sobre todo crear espacios vivos donde se crean redes, donde se tenga contacto en esta era en la que pues no se disminuye el contacto y bueno, donde el individualismo es ley, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, vamos a empezar con Omaira, que nos va a hablar de lecturas en tránsito y les comparto un poquito de Omaira. Omaira tiene un magíster en literatura, es mediadora de lectura en Ratón de Biblioteca, es tallerista fanzín de La Huertulia, coordinadora de red de mediadores de lectura y cultura en la ruralidad La Madriguera, investigadora en Semillero de Investigación Biblioteca Nacional de Colombia, también en la Biblioteca Pública Municipal de Gachantibá, docente en la institución educativa Juan José Neira de Gachantibá, y del 2019 al 2023 fue mediadora de la Biblioteca Rural Itinerante Chubasa, La Palma, Gambita, y en el 2021 fue pasante en la Biblioteca Nacional de Colombia y Funda Lectura. Pues bueno, Mayra, empezamos contigo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy emocionada, muy feliz de poder compartir este espacio. Hoy, todos los encuentros han sido supremamente ilustradores y fascinantes. Entonces estoy muy contenta hoy de poder compartir palabra con ustedes. Voy a compartir la presentación. Omaira, tienes el micrófono silenciado. Ahora sí. Regresemos 3 segundos. Ok, pues lecturas en tránsito es como nuestro ejercicio de reflexión en torno al ejercicio de mediación de lectura que practicamos con mi compañero, con Luis Alberto Gutiérrez y mi hija, Maite. Nosotros como familia hace 3 años decidimos convertir nuestro carrito, que es un Fiat Uno, del 96 en biblioteca y hemos estado andando desde entonces en 3 departamentos de Colombia. Entonces, este ejercicio es sobre todo como un compartir de esa experiencia, algunas reflexiones y bueno, espero que sea muy agradable esta conversación. Entonces, invito. Bueno, pensaba que bueno, nosotros realmente somos mediadores de mucho tiempo atrás. Todo empezó así como oficialmente cuando fuimos parte de un programa nacional aquí en Colombia, que es el Programa Nacional de Bibliotecas Rurales Itinerantes.
Nosotros éramos mediadores en La Palma y entonces allá llegó esta biblioteca que realmente era una colección de libros y un kit tecnológico para una comunidad rural que estaba bastante alejada de la biblioteca municipal. Y entonces el propósito era que como voluntarios pues activáramos esto. Entonces ese regalo que nos dio como la vida, nos dio la oportunidad de que empezara a suceder muchas cosas porque realmente para nosotros el libro convoca de una forma supremamente mágica. Tú puedes tener el libro en el parque, poner los libros en el parque sin haber realizado ningún tipo de convocatoria y la gente llega, los niños se acercan, las personas preguntan. Entonces, el libro realmente por sí mismo se convierte en un dispositivo tremendamente atractivo, contrario a lo que uno podría pensar en un mundo en el que estamos hablando de muchos bombardeos mediáticos y demás, pero el libro aún convoca y eso es tremendamente esperanzador y tremendamente hermoso. Entonces empezamos a entender también cómo la lectura va más allá del libro, porque está el lector, porque hay un cuerpo presente, que también es el cuerpo del libro, que hay un ejercicio de memoria alrededor de las palabras y que esto tiene o tiene que estar relacionado con el territorio. Sí, o sea, estos 4 lugares de enunciación son tremendamente importantes, pues yo creo que esto ya lo han dicho en las anteriores conversaciones, pero se convierten indispensable en el ejercicio de mediación de lectura. Y entonces, como que al empezar a entender que el libro no era solo el libro para entregarle a los niños, sino que alrededor del libro existe toda una serie de relaciones que nos permiten entrar en conversación, es que también como que el tema de la itinerancia empieza a cobrar un sentido para nosotros. En ese sentido, nosotros también empezamos a comprender que no se trataba de compartir algo que uno no tuviera dentro, ¿sí? Era como uno exteriorizar ese placer que ya en sí mismo representaba la lectura. Y realmente eso hace la mayor parte del trabajo, poder como compartir eso que a ti te hace feliz. Y eso se contagia, o sea, realmente no hay otra forma de llevar a los niños a la lectura, sino es a través de la emoción y a través del placer y de poder compartir eso que resultó tan maravilloso para nosotros el día que encontramos la historia que conectó con nosotros. Entonces también ha sido como la misión de llevar esa historia que pueda conectar con un futuro lector, ¿sí? Demostrar que este lugar de enunciación es tremendamente importante y por eso siempre que tenemos la posibilidad de compartir con otros mediadores, porque eso es otra característica de nuestro ejercicio de itinerancia, que más allá de ir a hacer una actividad en diferentes veredas o pueblos aquí en la ruralidad, es también encontrarnos con otros mediadores que bajo circunstancias del territorio particulares, que bajo cuerpos diferentes, que se relacionan diferentes con su entorno, con sus ejercicios de memoria, entender cómo se está haciendo en ese territorio. Entonces nos encontramos con los mediadores allá y empezamos a construir un conocimiento acerca de la mediación de lectura, que no es un conocimiento que se crea, que es el conocimiento académico, que es el conocimiento sobre qué hay que pensar, pero cuando tú empiezas a relacionarte con otros mediadores, que son personas, que son amas de casa, que son campesinos, que son personas muy sencillas, pero que tomaron la decisión de generar estos voluntariados, sabes que hay un saber, un conocimiento que está supremamente valioso y entonces empezamos a tejer entre los que estamos en el país. ¿Sí? En ese sentido, algo que siempre he hablado mucho con ellos es que si la lectura es un placer, para quien es mediador es importante ser lector. ¿Sí? Es una cosa que como se transmite, eso no se puede como impostar, ¿sí? Se debe disfrutar así como ejercicio de cada uno de los mediadores, disfrutar la lectura. Si a ti te gusta leer libros, álbumes, está fantástico. Y si eso es lo que tú lees y lo disfrutas, que tú puedas compartir eso, está buenísimo. De hecho, siempre estamos pensando como en los derechos del lector de Casani, es otra cosa que siempre está ahí como rondando, porque es el derecho a ser lector en la forma que queramos ser lector, pero disfrutando ese ejercicio. Entonces, esa es otra, digamos que
Ese es otro conocimiento, otra reflexión que ha llegado a partir del encuentro con otros mediadores en el país y también de ese encuentro muy personal con las comunidades. ¿Sí? Entonces es como, bueno, estamos acá, hemos llegado, hemos viajado 500, 1000 kilómetros para encontrarnos con ustedes, solamente para contarles que a nosotros esta historia nos fascinó y queremos compartirlas con ustedes. Entonces, ese ejercicio realmente vale la pena por los 500 kilómetros conocidos. Hemos tenido que pasar situaciones bastante particulares como ir, en este momento estoy en Gachantiva, una de nuestras últimas itinerancias es a un municipio que se llama Fusagasugá. Era un recorrido de 500 kilómetros de ida, 500 kilómetros de regreso, todo tocó hacer en un solo día. O sea, eso fue una travesía tremenda. Pero realmente, digamos que el poder llegar a unos espacios, poder encontrarse, tener estas conversaciones, construir este conocimiento sobre la mediación, definitivamente lo vale. Porque es que hemos descubierto que cada territorio tiene sus lenguajes, sus códigos y sus relaciones. Entonces, poder comprender cómo desde allá se está pensando la lectura y cómo lo conversamos nosotros desde otro lugar muy, muy lejano, se está construyendo esa idea o eso de, bueno, ¿y cómo hacemos para seguir disfrutando de esto que es el libro? Eh, pues como esto no es un acto obligatorio de colección, siempre como que esto es una elección, es una cosa voluntaria y efectivamente cuando dejamos el carrito abierto, los libros para exposiciones, como vengan, acérquense, encuentren ese libro que los va a hacer emocionarse con este mundo. Entonces, algo que es muy importante y que hemos descubierto dentro de nuestras itinerancias son los mapas lectores del territorio. Es el diagnóstico que podemos hacer sobre cómo es la comunidad, porque desde ese lugar es más sencillo conversar también, porque desde ese lugar es más fácil maravillarse también. Entonces, como nosotros somos itinerantes y llegamos a comunidades que muchas, pues, en las que nunca habíamos estado antes, eh, llegar a que la comunidad te cuente su territorio es también como ayudar, digamos, de alguna manera a que se pueda leer ese territorio. ¿Sí? Y como para uno es totalmente nuevo, surgen preguntas, surgen descripciones, o sea, empieza a darse una situación de leer el territorio, que nos parece supremamente importante, sobre todo en este ejercicio de itinerancia que es recorrer nuestro país, pues entre otras para enseñarle a nuestra hija los procesos comunitarios y cierta humanidad que está por ahí embolatada. Entonces tengo este texto de Alejandro Zambra, un poeta chileno, dice, uno empieza escribiendo versos y termina escribiendo la historia de su vida, porque cada poema, incluso el más breve, contiene algo que no sabíamos que queríamos decir. Escribir es como buscar en la oscuridad una llave que no sabemos si existe. Es también una forma de confesión, de reconciliación, de memoria. A veces escribimos para decirle algo a alguien que ya no está, o para entendernos a nosotros mismos. La poesía no responde, pero escucha. Y cuando uno se atreve a decir en voz alta lo que le duele o lo que ama, algo cambia. Puede que afuera no sea nada distinto, pero por dentro sí. Y entonces esto tiene mucho que ver como con estas reflexiones que hemos logrado sobre cómo un libro también se convierte en la oportunidad de hablar del territorio, que es hablar de nosotros mismos, hablar de lo que nos inquieta, hablar de... Y el libro convoca tal vez a través de la historia de otra persona, tal vez a través de la historia de otro escritor, convoca que podamos hablar del lugar en el que estamos y de las relaciones que tejemos con nosotros. Eso nos parece, digamos que son de los importantes, de las cosas importantes que hemos descubierto en estos caminos. También las lecturas y libros, pues tenemos con nosotros una exposición del Principito, del escritor Oscar Pinto, que nosotros lo presentamos, que la idea es como leer el Principito a través de la sensibilidad de este escritor y desde ahí porque pues el Principito es otro viajero, entonces también como que conecta mucho con el proyecto, entonces es eso de, bueno, y los niños, ¿cómo se relacionan con estos lugares, con estas sensibilidades, con estas posibilidades de ser?
los niños y los adultos, porque finalmente como es un ejercicio muy abierto, pues llega quien quiere llegar, esto no, digamos, nunca se le ha puesto un límite de edad. Y tenemos les quería compartir este. Cuando él intenta besarla, ella retira la cara. Primero tienes que leerme algo. A partir de ese día, el ritual de sus encuentros incluye siempre la lectura. En textico de Irene Vallejo, y a lo que voy con este texto es cómo la lectura se convierte en parte de la cotidianidad y de la vida sin que sea algo pretencioso únicamente de las aulas o únicamente de la biblioteca o únicamente de quienes tienen el saber, el gran saber, ¿sí? Porque finalmente estos ejercicios de lectura y conversación son tan cotidianos como las conversaciones en la estufa de leña, ¿sí? O sea, en la cocina, ¿sí? Y qué bueno que podamos alimentar nuestras conversaciones desde este lugar. Yo hablo muy desde el lugar de la literatura porque pues, desde ahí me muevo mucho, pero siento que, digamos, desde ese lugar también permite cierta honestidad en nuestras conversaciones y nos dan como ciertos impulsos para hablar de cosas que tal vez de otra manera no hablaríamos. Eh, bueno, pues acá quería presentarles algunas de las experiencias de itinerancia en las que hemos participado, que conocemos, en las que hemos interactuado, porque afortunadamente, gracias al Programa Nacional de Bibliotecas Rurales Itinerantes en Colombia, aquí han sucedido cosas maravillosas y es el ingenio total sobre que todo puede ser una biblioteca. Y entonces tenemos, bueno, acá hay algunas imágenes de, bueno, el trabajo en un coliseo, esta bicicleta con su carrito, que fue en un momento como un ejercicio que se hizo con los niños de las escuelas rurales, entonces íbamos por todas las escuelas rurales de La Palma, llevando libros de un lugar a otro, y eso emociona un montón. Ahí está la imagen de nuestro carrito, de nuestro Fiat Uno, de nuestro ratoncito, que están ahí los chicos consultándole, pues hemos hecho el ejercicio, digamos, en diferentes espacios, tanto en la ruralidad como en algunas ferias y pues, lugares así en los que nos han invitado. Y como les digo, el libro convoca y a veces uno como gestor cultural desea que todos sean 10.000 personas con uno en un evento. Pues ese es otro aprendizaje que hemos logrado, que la cantidad de personas no es lo importante es lo que se teje, lo que se aprende, lo que se vive en el momento. Y entonces como que en esa tranquilidad también, porque eso fue también como quitarse un peso de encima como gestor, se viven las cosas tranquilamente y como se tiene que vivir en el momento con las 2, 3, 4, una persona que esté allí. Bueno, una cosa importantísima que ha sido para hacer este ejercicio es pensar cómo disfrutamos leer y yo, pues digamos, con los mediadores con los que converso y les manifiesto que es muy importante entender cómo es nuestra relación con la lectura para poderla compartir a los demás, para que sea genuino ese compartir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo disfruto mi lectura de una manera, que en este caso a mí me fascina leer en voz alta, eso se nota cuando leo en voz alta. Eso no se puede ocultar. Y también que la lectura en voz alta es una cosa no sé, que genera muchos cambios. Para mí también ha sido muy interesante saber que a todos nos gusta que nos lean en voz alta. Es como una caricia, una especie de ritual mágico en el que te sientes en conexión. Entonces, bueno, una de las preguntas que también hemos construido dentro de este ejercicio de mediación es, bueno, ¿y cómo como mediadores disfrutamos leer? Porque desde ahí podemos hablar. Bueno, y otras experiencias bellísimas que suceden aquí en Colombia en torno a la lectura. Está el biblioburro, Luis Soriano, coge su burrito y entonces empieza a llevar libros por las veredas. Este ejercicio del biblioburro lo he visto en muchos municipios de Boyacá y de Santander y del país. Porque lo que les digo, cualquier se puede volver una biblioteca, cualquier ser objeto se convierte en una biblioteca. Y entonces como esto está tan conectado con el territorio, pues como que dentro del ejercicio de itinerancia nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la forma en la que nosotros como comunidades nos movemos entre el territorio? ¿Cómo es la forma en que nos comunicamos nosotros, en que nos sentimos de pronto más identificados, más en relación con nosotros? Entonces, Biblioburro es el ejemplo maravilloso que tenemos acá, pero hay un montón.
tenemos maletas viajeras, tenemos, bueno, acá hay unas imágenes de la Brichuaza, las bibliotecas prestan su maleta, eh, las diferentes bibliotecas, acá está el Banco de la República, la municipal, porque en un momento, cuando dejamos de ser mediadores de lectura, en la Brichuaza, lo que sucede, pues porque por motivos de trabajo yo me tuve que ir, pero allá quedó todo montado, quedó la biblioteca comunitaria, la gente súper envuelta en eso, todavía regresamos a escuchar y a acompañar el proceso, porque pues terminé de ser una sola maleta, ahora es una biblioteca hermosa, como un edificio que acoge a esta comunidad, que la reúne, eso ha sido divino. Pero entonces, claro, pues nosotros nos vamos, pues allá quedan los libros, y entonces como siempre digo, bueno, y ahora, ¿cómo vamos a mediar lectura sin libros? Porque pues nuestra biblioteca personal era como muy adulta, decía, es novelas, pero entonces ahí descubrimos las maletas viajeras de las bibliotecas públicas. Y entonces ha sido muy lindo porque también las bibliotecas públicas, a veces los libros se quedan allá en el salón, nadie los lee, hay libros que jamás han sido leídos, entonces este poder movilizarlo está buenísimo. También conocemos las mochilas literarias, sí, que son tejidas por la misma comunidad, entonces la comunidad tiene vocación de tejido, pues la mochila literaria. Este es un ejemplo del Tolima. Los canastos lectores, pues porque, de hecho, este es uno de los que me gustan mucho más porque son como muy del campesino tener su canasto. Entonces, el canasto ya no va a ser para hacer mercado, el canasto va a ser para ir a la biblioteca a mercar libros y llevárnoslos para la casa y vamos a leer en familia. Eso se hacía en La Palma y todavía se sigue haciendo. Entonces, el canastico, sí, vamos a hacer mercado, pero también vamos a llevar libros. Bibliocaballos, biblioburros. Este viaje fue una cosa loquísima. Es un pueblo que nosotros vivíamos en La Palma, este pueblo se llama Vendaños y el único acceso posible es a caballo. Son más o menos 4 horas cabalgando. Yo no fui porque yo no sé montar caballo, pero mis compañeros del grupo de amigos de la biblioteca dijeron, no, pues nosotros sí vamos. Y así fue. Entonces, como que mucha comunidad también se unió a esa motivación de llevar los libros a esta comunidad rural que realmente están totalmente, o sea, es como ir al pasado, llegar allá es estar en el pasado. Sí, entonces es muy interesante poder haber hecho este ejercicio. Las bicicletas biblioteca, entonces hay varios ejemplos, el de La Palma, en Pereira. Lo que pasa es que en La Palma experimentamos todo. Pero entonces en La Palma, en Pereira, tenemos estos que son bibliobicis con unas estructuras mucho más estructurales, casitas muy bien hechas. Pues también está nuestro improvisado carrito y hay gente que tiene sus libros en sus forjas. ¿Sí? Entonces como que la movilidad se convierte en un asunto de territorio y un asunto de recursividad. Y vamos aumentando las bibliomotos, esta es literatónica de Piedecuesta, que es preciosa y además porque ahí también pasa teatro. O sea, no solo es libros, es teatro, ¿sí? Esta experiencia de la mototeca de Cajamarca. Tenemos la bibliosilleta, entonces las silletas son algo muy tradicional de la Feria de las Flores. Entonces, como las silletas sirven para transportar las flores, pues en este caso son formas de transportar los libros, y entonces van a los cuadros. Pues debe ser un poco incómodo, pero la cosa está hermosa porque es un código del territorio con el que la gente se siente identificada, que eso es un juego importante en las estrategias de itinerancia, cómo los territorios se conectan con aquello, con lo que, digamos, aquello donde están los libros. La carreta literaria, que es un nombre bellísimo de Cartagena, que decide un día ya no dedicarse a la venta de agua, sino a promover lectura en su carrito. Ella ha viajado prácticamente por todo el país con su carrito. Otras formas de itinerancia tenemos los puntos de lectura, casitas lectoras, rincones, paraderos de lectura. Entonces el libro, como siempre, a la espera. Los buses lectores,
los automóviles lectores, ahí está el bibliocarrito R4, que es como nuestro antecedente, ellos terminan su tiempo porque así debe ser y arrancamos nosotros. Eh, y bueno, acá está el Son del Corazón, que es una casa rodante, y aquí estamos nosotros. Entonces, este es el ejercicio que hacemos como familia de recorrer Boyacá, Santander, Cundinamarca por ahora. Con nosotros va también un artista, porque realmente lo que proponemos es que la lectura tiene muchas modalidades. Y entonces como que llevamos pintura, entonces también va el artista escénico, pero también están los libros, pero entonces nuestros libros también hemos buscado libros, por ejemplo, con realidad aumentada, libros sensoriales, o sea, como que la propuesta ha sido, bueno, tenemos estos libros, sientan curiosidad por los libros. Hay 10.000 formatos de libros en esta biblioteca y trabajamos mucho fanzine, que también da esa posibilidad, ¿no? Oh, Mayra, nos piden en Facebook que si te acercas un poquito más al micrófono, que porque te escuchan un poquito lejos. Ay, ok. Bueno, ya ahí me voy acercando. Ok, gracias. Bueno, y ya así como para terminar, esto es una línea del tiempo que quería compartirles de nuestros viajes desde el 2022, pues que ha sido como festival, quien nos invita, pues también porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo financian eso? Porque moverse así por el mundo, pues como que en el mundo real no es tan fácil. Pues también a partir del mismo viaje hemos descubierto una red de afectos que ha permitido que esto suceda. Y es la red de afectos de los mediadores de lectura de la madriguera, que así como nos reciben a nosotros, nosotros los recibimos en nuestra casa. ¿Sí? Es ese intercambio también de mucha confianza. em, que es una cosa que uno creería que en un mundo como hoy, en el que hay tantos peligros, en que uno se va a ir a hacer en una casa de un desconocido, con una niña, pero hemos descubierto mucha humanidad en este ejercicio y es esa humanidad que, que nos da la esperanza de seguir trabajando y que uno sabe que al lado de los libros hay gente buena, ¿sí? Y que los que estamos promoviendo lectura estamos sí, muchas veces sin cómo movernos, sin cómo hacer, pero la voluntad hace que hagamos. Sí, entonces, eh, eso ha sido muy lindo. Pues también ya como en temas realistas, pues participamos temas como más del tema económico, hemos participado en varias convocatorias, porque nos hemos, como que, bueno, salió una convocatoria, va para el proyecto. Y así, digamos, pues no, realmente eso no ocupa todo lo que implica el viaje, pero ayuda mucho. Entonces, como que nos hemos aprendido a mover en ese escenario de convocar, de estar hablando con los demás, de cómo hacemos un trueque, un intercambio, eh, así, así se ha movido la cosa muy orgánicamente. Y bueno, y el ratón pues ha permitido este viaje por ahora de 3 departamentos, que son nuestra zona andina, Santander, Boyacá, Cundinamarca. De ciento estamos en Boyacá, entonces hay que moverse un poquito para todos lados. Entonces, actualmente vivimos en Gachantiva y bueno, nuestro último viaje fue de regreso a La Palma, porque allá regresamos siempre como con mucho cariño, porque es el lugar donde se nació esta idea de movernos. Y, y pues bueno, y el último aprendizaje que quisiera compartirles es este. Seamos niños, vivamos los libros, conversemos las lecturas. De hecho, estoy leyendo a Felipe Muñiz y dice, bueno, la principal forma de llegar a este ejercicio de la mediación es conversar lo que uno pueda hablar sobre lo que leyó y si lo conversa apasionadamente, pues mejor. Eh, Compartamos nuestros pensamientos y ideas y en ese sentido, esto sí es una biblioteca rebelde, en un mundo en el que no te dejan a ti hablar sobre lo que piensas porque todo ya está dicho. Qué lindo poder encontrarse y a partir de cualquier pedacito de palabra poder construirnos un poquito. Sí, eso es. Y bueno, y este es como mi recomendado de la web, el palabrero, que me ha ayudado un montón. Son juegos de lectura y escritura para la escuela. Este libro uno lo encuentra
Pues dice para la escuela, pero realmente no lo aplica todo. Este libro uno lo encuentra en la fundación, en la página de la Fundación Secretos para Contar, y tiene 10.000 actividades por si de pronto, porque también nos pasa que a veces como uno que se bloquea, como que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, pues a pesar de que lo que uno hace es leer, ¿no? Pero pues también como para darle otro tono y tal. Entonces, esta es mi recomendación. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Omaira. Voy a leer, antes de pasar con Silvana, voy a leer algunos comentarios que tenemos tanto en el Facebook como en el chat. Si alguien también quiere participar, por favor, levante la mano. Em, Dice HPOK, no sé cómo se lea, pero dice, hola a todos, un abrazo desde el páramo de Santurbán. Luego, Nidia Moreno dice, saludos desde el municipio del Playón, Santander. Luis Alberto Gutiérrez comenta, y maletas del Banco de la República. Eso comenta. Luego, Bri Adriana Ocampo, Páramo Cruz Verde, dice saludos desde Caquesa Vereda, Colorado. Bri Adriana Ocampo. Muy bien. Y acá en el Facebook tenemos, nos saludan desde Más Música, Menos Balas de Guadalajara y dicen nuestros abrazos y muchas felicitaciones por el trabajo que realizan. Saludos desde Zapopan, México. Y también pues ahí anda Ale Ramírez, viendo el live. Y sigue aquí Eva Britimote Cuica por acá. Tuvimos al ratón visitándonos en Mutiscua, norte de Santander. Eso dice Eva Brit. Y Luis Alberto Gutiérrez levantó la mano. Dime, Luis Alberto, compártenos. Luis Alberto, ¿andas por ahí? Buenas noches, Sí, ¿ya me buenas escucha? noches. Sí, te Bueno, escuchamos. bueno, mira, yo soy el compañero de Omaira y solamente iba a querer hacer como un apunte con respecto, por ejemplo, el primer año que hicimos recorrido, hicimos como 15.000 kilómetros ese año solamente para la idea de visitar bibliotecas. Este año, este año superamos los 20.000 kilómetros recorriendo 3 departamentos en el país para visitar veredas. Y lo más hermoso es que es llegar a espacios donde los niños, quién sabe si vuelvan a tener una experiencia como la que nosotros llevamos, ¿sí? Y eso es lo que me parece más gratificante. Y he manejado, no sé, desde las 6 de la mañana, llegamos, dictamos el taller, Omaira dicta el taller, el artista hace su obra, montamos la exposición, yo soy el que está en la parte audiovisual y de unas empacamos y otra vez tenemos que coger el camino, ¿sí? Y llegamos a la casa agotados, pero al mismo tiempo extremadamente felices de haber cumplido la labor de llegar a una vereda con unos libros, y hacer lectura, y hacer arte, y hacer cultura en la ruralidad. ¿Sí? Eso era como lo que yo quería decir. Ujú. Muchísimas gracias, Luis Alberto. ¿Algún comentario más? Yo estoy fascinada con esto de la mediación de lectura y cómo sí, cualquier espacio es un espacio para leer, ¿no? Y cualquier medio, un burro, una bicicleta, una maleta, o sea, es un buen pretexto para leer y compartir con la comunidad. ¿Tenemos alguna otra participación? Creo que no, ¿verdad? Si no es así, vamos a empezar con Silvana. Muchísimas gracias, Omaira. Muchísimas gracias por compartir las experiencias. Entonces, pues bueno, a ver. em, pues Silvana es graduada como bibliotecaria de la Universidad Nacional del Nordeste en 2001. Actualmente cursa la abogacía en modalidad a distancia en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Es especialista en los objetivos de desarrollo sostenible y en herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión de la información
Em, Tiene un diplomado en Trabajo, Sindicalismo y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Tiene un diplomado en Impactos Culturales de la Transformación Digital. Con 24 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Nordeste, desempeñó roles claves como coordinadora técnica de la red de bibliotecas en Chaco y Corrientes, coordinadora de procesos técnicos en el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, actualmente a cargo del Servicio de Referencias en la Dirección General de Bibliotecas. La experiencia sindical es la secretaria de Acción Gremial de SITBA, Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios de Argentina, desde mayo del 2023 a la actualidad. Coordinadora del Club de Lectura Negra y Criminal en el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste. Coordinadora del Club de Lectura La Literatura Nos Une, miembro de la red de clubes de lectura del editorial Fondo de Cultura Económica Argentina, voluntaria en la Fundación Mempo Giardinelli del 2010 a la actualidad. Y bueno, y muchas, muchas otras cosas, ¿verdad, Silvana? Algo más. No, pues un gusto, un lujo y un honor tenerte aquí, Silvana. Adelante, compártenos. Bueno, el gusto es mío. Estoy muy agradecida que me hayan invitado a participar en este encuentro. Realmente he escuchado las ponencias anteriores y estoy maravillada de todo lo que hacemos los bibliotecarios y promotores de lectura. Y bueno, yo hoy voy a hablar de el lado no tan lindo de la promoción de la lectura y de nuestro trabajo. Voy a hablar de biblioclastía. Cuando hablamos de censura, solemos pensar en libros prohibidos, en listas negras o en las hogueras del pasado. Pero en las bibliotecas, la censura no solo se presenta con fuego, muchas veces llega con una resolución administrativa, una reducción presupuestaria o una orden verbal. La censura no siempre destruye los libros, a veces destruye las condiciones que hacen posible leerlos. Desde SITBA, desde el Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios de Argentina, entendemos que el silenciamiento puede adoptar muchas formas: la quita de cargos, la imposibilidad de acceder a funciones profesionales, la desvalorización del trabajo bibliotecario o la ausencia de políticas públicas que garanticen la actualización y la diversidad de las colecciones. Cada una de estas prácticas, aunque no queme un solo papel, constituye una forma contemporánea de biblioclastía. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre este fenómeno, cómo la censura se manifiesta, se transforma y la podemos combatir desde las bibliotecas y desde el sindicato, pero sobre todo, cómo resistimos cuando lo que está en juego no es solamente la libertad de leer, sino el derecho a existir como trabajadores y trabajadoras que sostienen la memoria colectiva. La palabra biblioclastía designa literalmente la destrucción de libros. Evoca imágenes de hogueras, persecuciones, expurgos. Pero hoy la destrucción se manifiesta con una nueva forma, en la prohibición de compra de libros, en el traslado de títulos a secciones restringidas o en la eliminación de ejemplares por razones morales o ideológicas. Esta se ha convertido en una práctica recurrente. La reducción o quita de presupuestos y espacios, qué libros, la selección de qué libros merecen ser leídos, qué temas pueden abordarse, pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién decide todo esto? En Estados Unidos, por ejemplo, las objeciones a títulos infantiles y juveniles pasaron de 273 en el 2020 a más de 2.500 en el 2022. Pero lo alarmante no son solo las cifras, es la lógica que se impone detrás de ellas, la idea de que hay lecturas peligrosas que deben ser vigiladas o que alguien tiene o puede decidir qué se lee y qué no. Esta misma lógica se replica en los contextos latinoamericanos. En Chile, los libros de la editorial Quimantú fueron ocultados durante la dictadura y recién décadas después aparecieron en los depósitos de la Biblioteca Nacional. En Argentina hemos visto intentos recientes de retirar obras contemporáneas de las escuelas bajo el argumento de proteger a los niños.
Un claro ejemplo de esto fue lo ocurrido el año pasado con el intento de censurar las obras Come Tierra de Dolores Reyes, Las Primas de Aurora Venturini, Si no fueras niña de Sol Fantín y Las aventuras de la China Iron, escrito por Gabriela Cabezón Cámara, que gracias a la pronta viralización de lo ocurrido se logró que estos textos no fueran retirados de las bibliotecas. En México la censura tiene raíces coloniales y religiosas que aún resuenan en la educación actual. En todos estos casos, la biblioclastía no busca suprimir un texto, sino busca borrar la voz, un modo de pensar, una identidad colectiva. Cuando se destruyen libros, no solo se pierde el papel, se pierden derechos, memoria, pluralidad y futuro. Por eso decimos que la biblioclastía no es solo un acto cultural, es un acto político. En el siglo XXI la censura no desapareció, se transformó. Como lo explica la IFLA, la biblioteca debe garantizar que la selección y disponibilidad de contenidos nunca debe responder a criterios políticos, morales o religiosos, sino a razones profesionales. Sin embargo, este principio se encuentra cada vez más amenazado. Los tipos de censura contemporánea se clasifican en idiomática, temática, étnica y religiosa. En España, por ejemplo, se cancelaron suscripciones a revistas infantiles en catalán por considerarlas separatistas. Se retiraron libros LGTB de bibliotecas municipales y hasta, algo que me parece una locura, se eliminaron clásicos como La Caperucita Roja por considerarlos sexistas. En Estados Unidos la censura temática representa ya el 50% de los casos registrados, afectando sobre todo diversidad sexual, identidad de género, drogas, familia o muerte. Pero hay una forma de censura más sutil y quizá más peligrosa, la neutralidad impostada. Esa idea de que las bibliotecas deben ser espacios sin conflicto, sin ideología, sin política, es una falsa neutralidad y en realidad es una forma de alineamiento con el poder. Fesavid sostiene en su manifiesto del 2023, que se titula Un fantasma recorre Europa, no a la censura en bibliotecas, que la neutralidad no existe, cuando lo que se pone en juego son los derechos fundamentales. El silencio también es una toma de posición. Las bibliotecas, entonces, tienen que asumir su dimensión política, no porque militen partidariamente, sino porque trabajan con los materiales simbólicos de la ciudadanía, la palabra, la memoria y la información. Desde CISBA sostenemos que la censura no se ejerce únicamente sobre los libros. También se ejercen sobre los cuerpos que lo cuidan, la precarización laboral, la quita de cargos, la imposibilidad de concursar o de acceder a funciones profesionales son las formas de censura estructural. Cuando se debilita el rol del bibliotecario, se debilita la biblioteca. En muchas instituciones se ha naturalizado que las bibliotecas funcionen con planteles mínimos, con contratos temporarios o sin presupuesto para la formación. En otros casos se deslegitima el trabajo técnico y la mediación lectora, tratándolo como una tarea auxiliar. Esta desvalorización no es inocente, busca vaciar el sentido del trabajo bibliotecario, transformando a quienes lo ejercen en meros administradores de recursos. Desde nuestra experiencia sindical lo vemos como una biblioclastía institucional, donde lo que se destruye no es el objeto libro, sino la estructura humana e intelectual que le da vida. No se quema el catálogo, pero se eliminan los cargos que permiten mantenerlo actualizado. No se prohíbe la lectura, pero se niega el tiempo y el espacio laboral para sostenerla. Defender los derechos laborales de los bibliotecarios es, por tanto, defender el derecho de la sociedad a acceder a la información. No podemos hablar de libertad de leer si quienes garantizan esta libertad trabajan en condiciones de inestabilidad, miedo, silencio o son mal pagados. Frente a esta avanzada censora y precarizadora emergen también múltiples formas de resistencia. La Oficina de Libertad Intelectual de la American Library Association, la ALA, brinda apoyo legal y económico a bibliotecarios perseguidos y la Freedom to Read Foundation sostiene que leer libremente es un acto de ciudadanía.
En Illinois se aprobó una ley que prohíbe la censura en bibliotecas por razones ideológicas y retiran la financiación a quienes la practiquen. En España, asociaciones profesionales y colectivos como FESAVID o la Red de Bibliotecas en Igualdad se organizan para visibilizar casos de censura y promover protocolos éticos. En América Latina, la resistencia tiene su propio tono. En Chile, el rescate de los libros de Kimandú simboliza la recuperación de una memoria colectiva negada. En Argentina, con clubes de lecturas, las bibliotecas populares, las universitarias, las especializadas, los sindicatos, nos transformamos en trincheras donde la lectura se convierte en un acto político. En este sentido, el sindicalismo bibliotecario no solo lucha por salarios o categorías, luchamos por el sentido de la profesión y por la función social de las bibliotecas. Desde SITBA venimos insistiendo en que la defensa del trabajo bibliotecario forma parte de una lucha mayor, la defensa del conocimiento como bien común. Cuando decimos no a la quita de cargos, también decimos sí al acceso democrático a la información. Cuando reclamamos concursos transparentes, decimos sí a la profesionalidad y a la equidad. Y cuando exigimos condiciones dignas, decimos sí a una lectura libre, plural y con justicia social. ¿Qué hacemos desde el sindicato? Denunciamos las múltiples formas que adopta hoy la biblioclastía institucional. Denunciamos el cierre de bibliotecas, la falta de reconocimiento profesional y la ausencia de políticas que garanticen su sostenimiento. Visibilizamos la crítica situación de las bibliotecas populares, muchas de las cuales sobreviven al esfuerzo voluntario de sus comunidades frente al desfinanciamiento de la CONAVIP y la reducción de los programas de apoyo estatal. En el ámbito universitario advertimos un proceso de vaciamiento progresivo, la reestructuración de funciones, la quita de cargos directivos de bibliotecas en las facultades, que interrumpe la carrera administrativa de los bibliotecarios, la falta de transparencia en los concursos de ascenso y el recorte de presupuesto destinado a la adquisición de material bibliográfico. Estas políticas no solo deterioran las condiciones laborales, sino que comprometen la calidad del servicio y la función social de las bibliotecas dentro de la universidad pública. Reclamamos que las bibliotecas rectoras, las bibliotecas especializadas como las bibliotecas de las academias nacionales, aquellas que concentran las colecciones más relevantes y representan a la institución en redes académicas y científicas, sean dirigidas por profesionales bibliotecarios, formados y comprometidos con los principios de acceso democrático a la información. Porque solo desde una conducción profesional y con presupuestos adecuados se puede garantizar que la biblioteca cumpla su misión educadora, cultural y social en toda su dimensión. Pero desde SITBA no nos limitamos solamente a denunciar, actuamos y construimos alternativas. Intervenimos acompañando a los compañeros desplazados, precarizados, impulsando presentaciones ante las autoridades para defender los derechos laborales y sostener la función pública de las bibliotecas. Promovemos espacios de formación sindical, técnica y política, en articulación con otros gremios y organizaciones sociales, convencidos que la defensa de los derechos de los trabajadores bibliotecarios es también la defensa del derecho a la memoria y el acceso libre a la información. Nuestro trabajo se enmarca en una convicción profunda. Sin memoria no hay identidad posible. Trabajamos en el ejercicio de la memoria colectiva, recuperando las historias de los compañeros que con compromiso gremial y convicción solidaria contribuyeron a la construcción de un país más justo. Recordamos a quienes fueron perseguidos, cesanteados o silenciados durante la dictadura, cuando las bibliotecas fueron desmanteladas y los bibliotecarios perseguidos por sostener pensamiento crítico y la palabra escrita. Sostenemos que las bibliotecas son organismos vivos, vinculados al territorio y a su tiempo histórico. No pueden ser ajenas a los procesos políticos y sociales que las atraviesan. Su personal, formado en un pensamiento crítico, comunitario y emancipador, es parte activa de estos procesos en tanto trabajadores y ciudadanos. Los pilares de memoria, verdad y justicia forman parte esencial de nuestra identidad colectiva y de nuestra práctica sindical.
cada libro recuperado, cada biblioteca que resiste, cada compañero que se organiza, reafirma nuestro compromiso con una lectura libre, plural y con justicia social. El lema de este encuentro, Bibliotecas en Rebeldía, Lectura, Identidad y Territorio, condensa el sentido profundo de nuestra tarea. Una biblioteca en rebeldía no es una biblioteca violenta ni partidaria, es una biblioteca consciente de su poder transformador. La rebeldía bibliotecaria es cuidar los libros que otros quisieran olvidar, sostener la palabra cuando se impone el ruido y mantener abierta la puerta cuando otros la cierran. Rebeldía es programar lecturas incómodas. Rebeldía es catalogar a una autora local, una voz travesti o una historia obrera. Rebeldía es decir que el conocimiento no puede ser privatizado ni mercantilizado. Rebeldía es reconocer que la biblioteca no es neutra, está del lado de la memoria y del pueblo que la sostiene. El territorio también habla. Las bibliotecas comunitarias, como las llaman ustedes, o populares, como las decimos en Argentina, las universitarias y los sindicatos son espacios de anclaje y de encuentro. Y lo demuestra este encuentro que nos une a toda América Latina. En cada rincón donde hay alguien que abre un libro prohibido, se escribe una forma de resistencia. En cada mesa de lectura, en cada catálogo revisado, en cada estantería que vuelve a llenarse después de años de abandono, se produce un pequeño acto de justicia social y cultural. Hoy, desde el sindicalismo bibliotecario, decimos que la defensa de la lectura libre y del trabajo digno son parte de una misma causa. La censura y la precarización no son hechos aislados, son estrategias complementarias para debilitar el pensamiento crítico, disciplinar la cultura y despolitizar el conocimiento. Y frente a eso nosotros elegimos resistir. Resistimos cuando denunciamos la falta de puestos de trabajo y presupuestos. Resistimos cuando defendemos el derecho de un niño o una niña a leer lo que otros consideran inapropiado. Resistimos cuando una biblioteca comunitaria abre sus puertas sin recursos, solo con la convicción de que la lectura puede cambiar vidas. Resistimos cuando una trabajadora precarizada se organiza, se afilia y levanta su voz. Cada acto bibliotecario es, en esencia, un acto político, y cada libro que vuelve a circular después de haber sido silenciado es una victoria colectiva. Las bibliotecas no son islas, son territorio y memoria. Son una red viva donde el pasado y el futuro se encuentran en las manos de quienes leen, de quienes cuidan, de quienes catalogan. Defender una biblioteca hoy, sea universitaria, popular o comunitaria, es un acto de rebeldía, de amor y de trabajo. Porque como toda trinchera también resiste el olvido. Y en tiempos de censura, precarización y desmemoria, resistir desde una biblioteca es decir con fuerza que la palabra no se apaga. Invitamos a todos a conocer más sobre nuestras acciones y nuestra historia visitando nuestro sitio oficial sitva.ar, un espacio de encuentro, reflexión y militancia gremial donde seguimos escribiendo juntos la memoria viva de nuestras bibliotecas. Y les quiero contar, para los que no sean de Argentina, que hoy en nuestro país las bibliotecas, no las bibliotecas solamente, las universidades nacionales estamos de huelga, estamos de paro. Hoy ninguna universidad nacional abrió, trabajó, dio clases, porque estamos luchando por la ley de financiamiento universitario. Y eso también nos incluye a los bibliotecarios. Y una noticia también muy triste que salió publicado en uno de los diarios más importantes del país, que es el diario La Nación, que están viendo que el edificio donde estaban diarios antiguos, históricos, lo van a utilizar para otro fin y no saben qué van a hacer con ese material, con todos esos diarios antiguos, y hay libros, hay colecciones importantes y corren peligro, se pueden perder porque
hasta que se haga el edificio nuevo, no tienen dónde guardarlos. Entonces, bueno, denunciar y alzar la voz es parte también de nuestra resistencia. Bueno, creo que me extendí con el tiempo, perdón, pero a mí me dan un micrófono y yo... No, bueno, yo estaba fascinada, así como de sí, quería gritar, no sabía si quería gritar, si quería, no sé, Silvana, muchísimas gracias. Fíjate que te comento que hace un año tuvimos una mesa con compañeras de Argentina, que acababan de ir al Congreso, o sea, fueron al Congreso, protestaron y regresando del Congreso se vinieron acá a la mesa, ¿no? A hablar y sobre la situación de sus bibliotecas. Me acuerdo que teníamos a Gise de la Biblioteca de Carcova, teníamos a Marinés Gómez, teníamos a Macu también, ¿no? Y algunos otros compañeros. Y entonces nos hablaban mucho de, pues, la situación política que hay allá en Argentina y de cómo esto está afectando a las bibliotecas populares y también a las comunidades, ¿no? Porque incluso pues esto de la edad en la que los niños pueden entrar a la cárcel o los quieren meter a la cárcel, ¿no? Y bueno, en muchas cosas así, que bueno, también quedamos, fue una mesa súper que nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Y ahorita todo lo que dices, pues no solo en Argentina, sino también aquí en México, existe la precarización hacia las personas que trabajamos en las bibliotecas, ¿no? Y eso, como dices, es una forma de censura. O sea, el no valorar el trabajo, el no valorar el esfuerzo, también es una forma de censura y bueno, Silvana, toda mi admiración, todo lo que acabas de decir me resuena muchísimo. Aquí nos dejaron unos comentarios. Qué orgullo nuestra secretaria de Acción Gremial. Este comentario es de Norma Cancino. Y también acá en el Facebook tenemos Norma Cancino es nuestra secretaria general Hola Norma. de SIDBA. También si quieres compartirnos algo, pues levanta tu manita y el micrófono está abierto. Y también tenemos aquí a Gabriela Belén Palacios. Hola, Belén. Que dice, deseamos que Argentina pueda comprender todo lo que afecta a elegir a un gobierno con ese corte político conservador, de derecha y neoliberal. A estas alturas sabemos bien que este tipo de políticas nunca favorecerá a los espacios comunitarios ni de educación emancipadora. Fuerza Argentina, vayan a votar este mes y alcen la voz democráticamente para cuidar la alegre rebeldía de transformación social. Y bueno, Sí, gracias por el mensaje. Es cierto, nosotros este domingo 26 renovamos nuestro Congreso, senadores y diputados. Esperemos que sí, que los argentinos hayan aprendido a votar, sí. pues esperemos que sí. Y bueno, Esperemos que ¿hay sí. algún otro comentario que quieran dejar, que quieran agregar? Silvana, yo estaría encantada si me mandas también tu ponencia. Creo que me la mandaste. Si me la Creo puedes que mandé mandar. un resumen, lo que pasa es que lo que me pasa siempre, a último momento termino modificando y agregando, pero sí Claro, te entiendo, soy igual. ya cortamos y te la mando, sí, sí, Bueno, sí, no hay está problema. increíble, está preciosa y muchas gracias. Muchas gracias por participar en este cuarto encuentro de bibliotecas populares y comunitarias. Y bueno, gracias Omaira también, gracias a todos los que hemos tenido en este primer día, a los compas del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Les recordamos que también el día de mañana pueden ver todas estas conferencias en el canal de YouTube de Cultura Viva Comunitaria. Se van a quedar guardadas también en el Facebook de Espacio de Odisea, de Endoni y de todos los que estuvieron compartiéndolo. Entonces, mañana seguimos teniendo conferencias bien interesantes, no se pierdan el programa. Hablaremos de un proyecto literario comunitario desde la pedagogía cumbista.
que nos habla Ana Márquez de Venezuela, la Gotateca, la biblioteca nómada para tejer memorias, libros buenos a la vereda, literatura que recorre ruralidad, la literatura como umbral entre calles y letras con Viviana Mazón. Atención, el arte de la presencia con Jordi Bosch y con Iris González. Entonces, pues bueno, tenemos un gran programa el día de mañana y aquí estaremos desde las 11 de la mañana, hora de México. Pues muchas gracias. Y bueno, aquí Norma nos dice, excelente propuesta y muy necesaria en estos tiempos donde la extrema derecha avanza sobre nuestros derechos. Muchas gracias. Pues bueno. Yo les doy las gracias, estoy profundamente agradecida por su participación y pues nada, nos vemos mañana en este mismo link de Zoom y también en las redes sociales de Espacio de Odisea en Doni y en el canal de Cultura Viva Comunitaria de YouTube. Ferni dice gracias, gracias a ustedes. Nos vemos, bonita noche. Muchas Nos vemos. gracias. Chao, muchas gracias. Bye.